Para algunos historiadores, iniciado en la década de los 20, para otros en 1948 y finalizado en 1958, la violencia fue un episodio de la historia colombiana donde los partidos liberal y conservador volvieron a las armas sin haberse declarado una guerra civil. Aquí veremos cómo fue la historia de este violento episodio tan influyente en la Colombia del siglo XX. Primero toca ponernos en contexto. En 1886, luego del triunfo del conservadurismo en la guerra civil concluida un año anterior, estos llegan al poder con el proyecto de la regeneración, dirigido por Rafael Núñez, y junto con Miguel Antonio Caro, fundarían el Partido Nacional, quienes junto con los conservadores gobernarían a Colombia bajo el ideario de la Constitución de 1886 y se mantendrían en el mando durante 44 años. El Partido Conservador, el cual había logrado salir victorioso de la Guerra de los 1000 días, logró tener un alto poderío e influencia en las instituciones gubernamentales, presentándose diversos casos de clientelismo, trámite de influencias, corrupción, protección de intereses de clases altas, consolidación de la influencia norteamericana, desatención de sectores populares, represión a los movimientos sociales, se mantuvo el latifundismo y el despojo de tierras. Aún así, Colombia gozó de un periodo de prosperidad gracias a las exportaciones de café y petróleo, realizándose obras públicas y crecimiento urbano. Esto se mantendría hasta el comienzo de la Gran Depresión, donde los bancos internacionales dejaron de financiar los proyectos y estos se interrumpieron abruptamente. En este contexto aparecieron una serie de movimientos sociales de obreros, campesinos, indígenas, artesanos y estudiantes. Respuesta de los conservadores: reprimir las manifestaciones populares. Ejemplo de ello, la masacre de los Astres. Debido a que en la época del bipartidismo, las dos corrientes políticas más influyentes del país, los partidos liberal y conservador, llegaron a enfrentarse de una manera abierta y pública por medio de discursos, radio y prensa, provocando divisiones, además de odios entre políticos y la población que seguía a alguno de estos partidos. Sí, liberales y conservadores se odiaban a muerte. Durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez es donde empezaron a presentarse diversos hechos de violencia. Los más destacados fueron la masacre de las bananeras y la represión al movimiento estudiantil, donde en una protesta muere asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez el 8 de junio de 1929. Poco más de un mes más tarde se producirá la rebelión de los bolcheviques del Líbano, Tolima. Todo esto fue posible gracias a la existencia de la Ley 69 del 30 de octubre de 1928, mejor conocida como Ley Heroica, donde el agruparse, reunirse o asociarse bajo cualquier denominación con fines de promover, estimar y mantener huelgas se constituía como delito y la policía estaba autorizada para usar la fuerza contra cualquier movimiento social. Durante esta década aparecen los primeros partidos de izquierda en Colombia, el Partido Socialista Revolucionario, que en 1930 se renombraría como Partido Comunista Colombiano. Luego de 44 años de hegemonía del Partido Conservador, los liberales logran regresar al poder en 1930 de la mano de Enrique Olaya. Su gobierno, bajo el ideal de concertación nacional, enfrentó el surgimiento de los bandoleros conservadores, nacidos en pueblos donde los gobernadores y alcaldes pertenecientes al mencionado partido se resistieron a dejar sus cargos a los liberales nombrados por Herrera. Respuesta de estos últimos: crear sus propias bandas armadas, quienes fueron a los pueblos simpatizantes de la bandera azul a perseguir y desterrar a los líderes que se resistieron a ceder sus puestos, provocando miedo en la gente y desplazamientos forzados. Enrique Olaya, además de lo anterior, se enfrentó a la guerra colombo-peruana, donde Colombia lograría mantener la soberanía sobre el trapecio amazónico y Leticia, que si te interesa saber cómo se desarrolló este conflicto, puedes ver mi video dedicado a este. Por otra parte, los conservadores, liderados por Laureano Gómez, mantienen una política de guerra externa, paz en el interior. En esta época se crea la Caja de Crédito Agrario para proteger la producción nacional ante la crisis económica mundial de la época. Se presentaron también más enfrentamientos entre conservadores y liberales en Boyacá, Santander, Tolima y Cauca. A su vez, ocurrieron debates acalorados en el Congreso de la República, entre ellos la intervención de Jorge Eliezer Gaitán cuestionando el ideario de la Constitución de 1886. Acuérdate de este personaje porque tomará relevancia más adelante. Luego vino el gobierno de Alfonso López Pumarejo en su primer mandato.
Este fue denominado como la Revolución en Marcha. Se hicieron diversas reformas en el ámbito constitucional, tributario, universitario, judicial, laboral, de relaciones exteriores y repartición de tierras. Desafortunadamente, aunque estas reformas tenían buenas intenciones, encontraron oposición por parte de la oligarquía y sectores de la iglesia. Los propietarios, temiendo quedarse sin propiedad alguna, presionaron a los campesinos para que abandonasen los predios. Como consecuencia, el problema de la tierra siguió presente. Aumentaron además los desplazamientos forzados y la inseguridad gracias a la aparición de bandas de asaltantes en los campos y en las ciudades, incrementándose los robos junto con los asesinatos. El gobierno de Pumarejo fue sucedido por el de Eduardo Santos. Su gobierno, conocido como la Gran Pausa, permitió la participación de más sectores políticos. Se creó el Instituto de Crédito Territorial, el Instituto de Fomento Industrial, el Banco Hipotecario y el Ministerio del Trabajo. Durante su periodo de gobierno ocurrió la masacre de Gachetá, que fue llevada a cabo por miembros del Partido Liberal cuando, en lo que se suponía era una requisa a manifestantes, terminó con un saldo de 9 muertos y 17 heridos, todos ellos seguidores del Partido Conservador. Los políticos afines a este último partido usaron este hecho como un motivo para culpar a los liberales y también al gobierno de Eduardo Santos por haberlos apoyado, lo que se tradujo en más motivos para más amenazas verbales entre los partidos en el Senado de la República. En el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo se aprobó la Ley 100 de 1944 sobre el régimen de tierras, impulsó una reforma constitucional en 1945 que le concedió la ciudadanía a la mujer. Sin embargo, aún no podían votar ni ejercer cargos públicos. Además, se prohibió la posibilidad de los militares para sufragar y redujo el número de debates para la aprobación de leyes. Su segundo mandato fue difícil ya que atravesó hechos como el caso Mamatoco y el golpe de Pasto de 1944, un fallido intento de golpe de Estado en su contra. Sumadas las disputas contra los conservadores y casos de corrupción ocurridos en su gobierno, decidió renunciar al cargo de presidente el 19 de julio de 1945. El cargo de presidente fue ocupado ahora por Alberto Lleras Camargo para presidir el último año restante que le faltaba a Pumarejo para completar su mandato. Gracias a su renuncia, el Partido Liberal había quedado afectado por la ausencia de su líder natural y entró en una pugna interior. Como faltaba un año para las elecciones presidenciales de 1946, los conservadores tenían listo como único candidato a Mariano Ospina Pérez. Por otro lado, los liberales tenían como candidatos a Jorge Eliezer Gaitán y a Gabriel Turbay. Gaitán había creado su propia corriente dentro del liberalismo, siendo líder del extinto partido Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR para 1945. Los liberales eligieron a Gabriel Turbay como candidato oficial de su partido y el gaitanismo quedó como una tendencia independiente y popular. Al final, el conservador Mariano Ospina Pérez ganó las elecciones presidenciales de 1946. Una vez en la presidencia, Ospina Pérez propuso un gobierno de unidad nacional. No obstante, su elección ocasionó protestas y se formó un nuevo gabinete del mismo. El agitado periodo preelectoral de 1949 ocasionó su ruptura. Las tensiones no hacían sino aumentar entre los políticos y sacerdotes entre cada uno de los dos partidos, atacándose mediante discursos además de prensa. Sus respectivos seguidores escuchaban y regaban el mensaje como si de una orden a cumplir se tratase. En el campo, la violencia no cesaba. Las áreas rurales del centro y sur del país fueron lugares de luchas entre seguidores de ambos partidos incitadas por la participación de la policía en favor de los conservadores. Para 1947, estos enfrentamientos habían dejado ya 14.000 muertos. En protesta ante estos brotes de violencia entre liberales y conservadores, Gaitán impulsó la Marcha del Silencio el 7 de febrero de 1948. El día 9 de abril de 1948 se celebraba la 9ª Conferencia Panamericana, con el cual se fundó la Organización de los Estados Americanos, OEA. El caudillo del pueblo a las 1:05 de la tarde salía de trabajar de su oficina para dirigirse a almorzar con sus amigos que la acompañaban. Tenía reuniones pendientes más tarde ese día con el joven líder estudiantil Fidel Castro y con el político venezolano Rómulo Betancourt. En ese momento, alguien le disparó por atrás 3 veces, dejándolo con heridas mortales. Gaitán moriría 1 hora después en la clínica central. El asesino, identificado como Juan Roa Sierra, fue linchado por la turba enfurecida.
Su cuerpo fue amarrado con corbata, siendo arrastrado hasta la casa de Nariño. El asesinato de Gaitán provocó un gran levantamiento popular en la capital, conocido como el Bogotazo, que luego se haría sentir en todo Colombia. Esta historia continuará. Espere la parte 2, la violencia en mayúscula.